Estamos con Josefina Delgado, gestora cultural, jefa de gabinete del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Ya nos quedan las últimas preguntas para Josefina. La última pregunta que le hice a Josefina es, ¿qué pasa que desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad o desde cualquier organismo cultural no se protegen a todos estos cafés que representan tanto en la historia? Los 36 villares, no, 36 villares no, 36, ¿sí? Sí, también se cerraron, Sí, ¿no? sí. Sí, hay tantos cafés que encierran tantas historias. Están protegidos, Daniela, era una ley que los protege. ¿Y qué pasa con todo No eso? están, a ver, y nosotros somos un país... donde la ley no pega, como no dirían pega, los brasileños. Exactamente. A la ley no pegó. Claro. Es complicado, y entonces también hay problemas en el sentido de que, bueno, decís, bueno, son los dueños, pobres. ¿Te acordás bueno, la Fragata fue un caso, pero, espera, la London, no, ¿cómo se llamaba? Esa que estaba en San Telmo, frente al Parque Lezama, en una esquina muy linda, Sí. que cuando vino la Guerra de Malvinas le cambiaron el nombre. Y se lo redujeron porque se llamaba, yo digo la London, pero bueno, nada, Sí. el bar británico sería. Puede ser, no sí, recuerdo. Era el bar británico. Y entonces le quedó, esto es comiquísimo, mira, es para anécdotas, le quedó para aprovechar el cartel el bar Tánico. Tánico. Tánico es muerte. ¿Qué es esto? Es una locura. Tánico, yo lo sé porque yo iba. Bueno, Pero luego volvió a ser el británico. Luego volvió. Ahí en la esquinita. Que antes de la bajada. Defensa, claro. Y que, bueno, no importa. Y Chile, creo. Sí. Entonces, también uno dice, bueno, estos pobres, porque lo que falta acá en esa ley de protección patrimonial es el beneficio que da que te declaren patrimonio, que en otros países existe. En España existe regionalmente. Sí. Es decir, hay regiones que entonces... Sí, Valencia, el país catalán, el País Vasco. Claro, pero es decir, hay regiones que tienen esta modalidad y otras que no. Entonces, de pronto te reconocen que no pagas ABL, hasta te pueden llegar a dar un subsidio, ¿no es cierto? No está mal, porque no está mal, pero bueno, también es verdad que son lugares que tienen que ganar su público en función de la memoria. ¿Había toda una movida o me equivoco con respecto al molino, a la que está enfrente del Sí, el molino es una Congreso? historia muy complicada, muy difícil de resumir en el tiempo que tenemos, pero digamos, ahí hubo una sucesión, ¿no es cierto?, una sucesión conformada por un señor y sus hermanas, y bueno, dispusieron, ese lugar es patrimonio histórico, y es decir, patrimonio histórico, eso lo declara la nación, Sí. el sector de patrimonio de cultura de la nación. Pertenece también al casco histórico, por ahí acaba, ahí hay un problema, pertenece o no, digamos, es aleatorio. Había un muy buen proyecto, que en este momento no me acuerdo de qué diputado era un proyecto muy interesante, que perdió estado parlamentario también. ¿Qué tal? Se cajoneó. Se pierden estado algo parlamentario. que pierde estado parlamentario porque fue cajoneado, Claro, directamente. porque no les ¿no? interesa. Fue como el proyecto Pinedo en el 39, un año antes de la guerra. Proyectazo de industrialización que los diputados lo cajonearon. Esto era interesante porque además acá en este caso hubo subsidios, acá hubo subsidios por parte de la ciudad, porque en la ciudad tenemos mecenazgo, que es esa ley de la que hablábamos recién, pero está también lo que se llama el Fondo Metropolitano, que da subsidios a actividades como proteatro, prodanza y otra que es de patrimonio. Entonces, si tenés una casa valiosa, interesante, con una historia, podés pedir ese subsidio para reparar el frente, en fin. Claro. Y se da bastante plata, hay que rendirla, obviamente. Claro. En el caso del molino hubo subsidios, en fin. Pero ¿qué le podemos decir a la gente? ¿Qué le podemos decir a la gente sobre estos casos de patrimonio cultural? No quiero decir de no defensa, sino de
quedarse atónito frente a estos cambios que hacen al patrimonio cultural. Vos decís a la gente en qué sentido, como ¿Qué explicación o darle, como, claro? o como incentivo. No, como explicación. Como explicación son temas complicados donde entra la propiedad privada, ¿no es cierto? Ahí está. Que eso es el tema en realidad, porque si no, ¿dónde estaría el problema? Pero que Pero algunos ¿no hay han una ley de sabido. protección? Sí, pero ya te digo, la ley te obliga, pero no te ayuda. ¿Entendés? Es como si yo te digo, te doy no sé, la medalla al mérito por tu pinta. ¿eh? La necesito. La necesitas, que no me escuche tu mujer. Pero claro, pero vos decís, bueno, pero la peluquería me cuesta muy cara, en fin, no puedo tener las mejores. Más o menos es eso, muy banalmente dicho, ¿no? Pero yo lo que también creo es que algo que a nosotros nos falta como sociedad es digamos, lo podemos llamar ONG o lo que sea, pero digamos, el aporte de la sociedad para hacer las cosas. Claro. Es decir, si yo vivo en un barrio donde hay un edificio que lo valoro un montón, bueno, no sé, o me muevo me muevo como comunidad, Claro. para conseguir que se lo cuide. Ha habido casos de defensa en Lugano, un teatro, en fin, yo ahora no tengo frescos los datos, pero ha habido, que no han querido que se transformara, por ejemplo, en un CGP, un lugar que era un teatro. Claro. El teatro, creo que era el Teatro del Plata, si no me equivoco. O puedo también aportar, es decir, puedo aportar de algún modo al sostenimiento de ese lugar. Claro. Pero bueno, acá somos un poco inertes también, es decir, ya lo creo. ¿Tenés proyectos? ¿Hay algunos proyectos en danza? ¿Podés contarnos de esos proyectos? Sí, hay proyectos. Está la Bienal Borges Kafka. ¿Borges? Kafka. ¿Qué es eso? En el mes de septiembre. Bueno, Bienal, es decir, cada 2 años se hace un homenaje. Esta es la 4ª. O en Praga o en Buenos Aires. ¿Y esta vez dónde se hace? Esta vez es en Buenos Aires. Ah, qué lástima. Así que estamos... Te perdiste un viaje a Praga. Estamos preparando eso, es decir, un programa de actividades, se hace en conjunto, ¿no es cierto? Se hace con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con el gobierno de Praga. Desde luego hay que hacer un análisis, porque, ¿qué pasa? Como se viene repitiendo, no vas a repetir los temas. Claro. Entonces, este año yo propuse como eje el cine por un lado y las cartas por otro. ¿Por qué? Porque se hace como, digamos, Borges Kafka, pero como bajada de eso, en este caso yo elegí para ampliar, porque esto es un vínculo con Praga que significa amistad cultural y divulgación de contenido. Yo propuse incluir en el homenaje a Cortázar y a Raval. Raval. No. H-R-A. Es un checo. Es un escritor checo, sí, claro. Señora. Trenes rigurosamente vigilados. Formidable libro. Maravillosa libro, claro. de no gran divulgación. Exactamente. Sí, excelente. De los 2 se cumplen 100 años. Los 2 están muy vinculados con el cine. Los 4 están muy vinculados con el cine, porque Borges era un gran admirador del cine, tiene trabajos interesantísimos, ha sido llevado al cine, lo mismo ocurre con Kafka. ¿Te acordás de Orson Welles y ¿cómo se llama? Y el proceso. Sí. Cortázar también ha sido muy llevado al cine y Raval lo mismo. Entonces el cine, bueno, y después las cartas, porque tenés las cartas a Milena de Kafka, un libro estremecedor y maravilloso, El gran amor de Kafka, una mujer que murió en un campo de concentración. Exactamente. Que hace poco salió un libro de otra mujer, la francesa, que había estado con ella en el campo. Una francesa. Exactamente. Después se acaban de encontrar cartas en Harvard, cartas de Borges y Victoria Ocampo. Ajá. Se está por editar ese libro. De Cortázar hay cartas, hay un epistolario maravilloso, y de Raval también. Entonces, esos van a ser los ejes. Formidable. ¿Qué tal fue Bafisi? Maravilloso, bueno. ¿Cómo es esa experiencia del Bafisi? ¿La gente lo ha aprovechado? Totalmente.
Se cambió el lugar, antes se hacía en el Shopping Abasto. Sí, la sigla, ¿cuál sería? Buenos Aires Festival Internacional de Cine. Formidable. Muy lindo. Yo soy fan porque yo trabajaba en la gestión de Darío Lo Pérfido cuando él es el gran creador del Festival de Cine y del Festival de Teatro. Bueno, obviamente te tiene que gustar el cine mucho. Claro. Se dan películas de cine independientes. Muy innovadoras. Muy innovadoras, que después a lo mejor no son llevadas al cine comercial, pero a veces sí. A veces sí. Yo este año, por ejemplo, la programación es vastísima. Este año había más de 400 películas. Es imposible. Una de ellas fue la de Kosarinski. La de Edgardo, exactamente. Carta a mi padre. Carta al padre, sí, Carta al padre. La vi en el Malva el sábado pasado, creo. Claro, porque después la dan sí. en el Malva, sí. Carta al padre fue muy linda. ¿Te interesó? Sí, es interesante, además también. es Entre Ríos, vos con eso también tenés que ver. Tengo que ver con la identidad familiar, claro, ¿no? Tiene que ver con la identidad familiar, las colonias. Claro, claro. Pero vino, por ejemplo, yo busco ejes. Este año un eje era el cine israelí, que es un cine que no es muy conocido acá. No es muy conocido, pero tiene logros muy importantes. Muchísimo, muchísimo. Muy buen Yo cine. vi algunas películas y bueno, me interesó y después elegí donde no se oculta el conflicto israelí-palestino, al contrario, está casi presente. Amos Gitai, que es el gran director de cine israelí que vive en Jerusalén, una vez dimos un ciclo en la sala Leopoldo Lugones y tuvimos que pedir vigilancia y todo porque vino él. Mira vos. Además vino él. Es un tipo yo he visto películas israelíes realmente impresionantes. Sí. Hay una que plantea un tema humano de alta intensidad. A ver si es la que pienso yo. Dos parturientas en un hospital reciben, en Israel, reciben el ataque de cohetes. Mira. ¿Y qué ocurre? Se cambian los chicos. Se cambian los hijos. Pero esto se descubre, ¿cuánto? 20 años después. Pero se los cambian accidentalmente. Se los cambia accidentalmente en las corridas claro. Porque el hospital estaba recibiendo los cohetes, el impacto de los cohetes. 20 años después el director del centro médico convoca a estos padres y le dice, vea, era una familia judía y una familia palestina. Ah, qué maravilla. Su hijo le dice a la señora palestina, es de la señora. Las pruebas, las tengo acá, las pruebas científicas. ¿Qué hacemos ahora? Toda la película es esa. Una real maravilla. Otra película que me apasionó. Un médico palestino de mucho éxito en Israel se despide de su mujer. Beso de acá, la mujer va, no sé, va a un viaje y a las 4 o 5 de la mañana lo despiertan a la noche siguiente y le dicen, tenés que venir al hospital. ¿Pero por qué? A reconocer un cadáver. Y el cadáver era la mujer, que se había puesto una bomba, que era una suicida. Bueno, estas son las historias en el cine israelí. Josefina, te agradezco enormemente. No, yo a vos, que me das la posibilidad de contar lo que se hace. Esto es importantísimo. Que no siempre se ve, porque tampoco a veces la prensa puede o tiene espacio, y es mucho. Es mucho, sí. Para nosotros es realmente mucho por hacer, fenomenal poder dialogar sobre estos temas, porque son temas que otros no tratan y además son muy apasionantes y que hacen al cambio en un país. Así es, hacen al cambio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Hemos dialogado con Josefina Delgado, gestora cultural, jefa de gabinete del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos mañana, sin falta, a las 5 de la tarde. Ahí estaremos.